Mi padre desapareció años. Cuando volvió, quería algo de mí. Mi nombre es Andrés, tengo 35 años, estoy casado, tengo 2 hijos y, si me hubieran preguntado hace unos meses, te habría dicho que tenía una vida bastante buena, una vida tranquila, con un trabajo estable. Una casa que logré pagar con esfuerzo y una familia que, por fin, sentía como mía. Pero no siempre fue así. Crecí en un orfanato, y no era como esos lugares donde hay cariño escondido o personas buenas intentando ayudar. Ahí era frío, seco, y si no aprendías rápido a callarte y obedecer, la pasabas mal. Recuerdo noches donde no había suficientes cobijas y teníamos que compartirlas. Si te tocaba la orilla te aguantabas el frío sin decir nada. Recuerdo a un niño que rompió un plato por accidente y lo dejaron sin comer 2 días completos. Y nadie dijo nada porque todos sabíamos que si hablábamos podíamos ser los siguientes. Ahí no aprendías a confiar, aprendías a sobrevivir. A no llamar la atención, a no pedir, a no sentir demasiado. A los 13 años decidí irme, no fue un plan bien pensado, solo una noche salí y no regresé, pasé días en la calle, sin rumbo, sin saber qué hacer. Hasta que terminé cerca de un puesto de tacos donde el dueño empezó a notarme, me veía seguido rondando. Hasta que un día me habló, me preguntó si tenía hambre, le dije que sí y me dio comida. Al día siguiente me ofreció ayudarle y acepté sin pensarlo. Al inicio solo limpiaba y cargaba cosas, pero me quedé. Su esposa también empezó a tratarme bien. No como lástima sino como alguien que importaba, y con el tiempo, sin decirlo directamente, me hicieron parte de su familia. Gracias a ellos estudié, fui a la universidad, conseguí un trabajo, me casé, tuve hijos y por primera vez en mi vida sentí que tenía algo real, algo estable, algo que nadie me iba a quitar. Nunca me interesó saber de dónde venía, nunca busqué a nadie, para mí mi historia empezaba ahí, con ellos, con la gente que sí decidió quedarse. Y así fue durante años. Hasta ese día. Era una tarde normal, mi esposa había salido con los niños y yo estaba en casa cuando tocaron la puerta. Fui a abrir y ahí estaba, un hombre de unos 50 años, delgado, descuidado. Pero con algo que me hizo detenerme un segundo porque había un parecido, no inmediato, pero sí suficiente para incomodarme. Se me quedó viendo como si ya me conociera. Me saludó y yo solo le pregunté quién era, entonces dijo que era mi padre. No sentí nada bueno, no hubo emoción ni sorpresa, solo enojo. Así que le cerré la puerta en la cara sin pensarlo y regresé a lo mío esperando que se fuera. Pero no se fue. Se quedó ahí. Pasaron minutos, luego más, y cuando miré por la ventana seguía sentado, esperando, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Intenté ignorarlo pero no pude, había algo que no me dejaba tranquilo, no era cariño. Era esa sensación incómoda que no te deja en paz. Volví a abrir la puerta, lo miré y le pregunté si tenía hambre, respondió demasiado rápido, como si llevara esperando esa pregunta. Le dije que pasara y entró sin decir mucho. Empezó a comer como si no hubiera probado comida en días, no hablaba. Solo comía. Y cuando terminó me dijo que lo disculpara, que llevaba tiempo sin comer bien. Yo no le di importancia y fui directo al punto. Le pregunté a qué venía después de tantos años sin existir en mi vida. Me miró y dijo que quería pasar tiempo conmigo, que quería recuperar el tiempo perdido. No pude evitar reírme, le dije que si estaba bromeando, que no había nada que recuperar porque para mí era un completo desconocido. Su expresión cambió. Se le notó en la cara y eso me pegó más de lo que esperaba, así que le dije que no había sido mi intención decirlo así pero que tenía que entender que no podía llegar como si nada. Que si quería quedarse un rato tenía que adaptarse a mi vida y no al revés. Asintió sin discutir, le preparé la bañera para que pudiera asearse, le dejé ropa limpia y me agradeció en voz baja mientras subía, y en ese momento escuché el timbre, mi esposa y mis hijos habían regresado. Bajé a abrir la puerta con la cabeza llena de cosas que no terminaba de procesar, abrí y ellos entraron como siempre, con ruido, con risas, con esa normalidad que yo había construido durante años, sin saber que arriba, en ese momento, estaba el hombre que había desaparecido de mi vida, esperando volver a entrar en ella. Bajé con mi esposa y le conté todo, le dije quién era el hombre que estaba arriba,
de dónde venía y lo que había dicho. Ella me escuchó en silencio y luego me preguntó cómo me sentía, si de verdad quería que se quedara en la casa. Le dije que no lo sabía, que no lo quería ahí pero que tampoco pude dejarlo en la calle, que la forma en la que se veía, y esa mirada de tristeza, no me dejó. Ella se acercó, me tomó la cara con las manos y me dijo que siempre era así, que siempre terminaba ayudando a los demás aunque no lo merecieran, que lo entendía, que vería cómo explicarle a los niños sin entrar en detalles. En ese momento bajó. Ya con la ropa que le había dejado, limpio, diferente, pero aún así se notaba el desgaste en su cara. Le dije que le quedaba bien, no por amabilidad sino porque realmente se veía distinto, más humano. Lo llevé al sótano, le dije que podía dormir en el sofá que estaba ahí, que no era gran cosa pero era cómodo. Le señalé un pequeño refri donde había bebidas y algo de comida. Le dije que si tenía hambre podía tomar lo que quisiera. Me agradeció. Y luego dijo algo raro. Dijo que si mañana empezábamos. Le pregunté a qué se refería. Y me respondió como si fuera lo más normal del mundo. Dijo que mañana empezaríamos a recuperar el tiempo perdido. Le dije que no, que al día siguiente yo ya tenía planes, que iba a salir con unos amigos a tomar y que no iba a estar. Asintió. Pero luego dijo que no importaba, que me iba a esperar y que cuando regresara jugaríamos fútbol. Lo dijo como si nada. Como si no hubiera pasado toda una vida. Le dije que estaba bien, más por terminar la conversación que por ganas reales. Subí. Los niños ya estaban curiosos, se le acercaron, le preguntaban cosas, querían saber quién era. Él les respondía con calma pero esquivando lo importante, no dijo nada sobre ser mi padre, cambiaba el tema, hacía bromas, les preguntaba a ellos cosas. Yo solo les dije que fueran al patio a jugar para que no se metieran más. Él se quedó conmigo un momento y me dijo que le contara de mí, de mi vida. Le dije lo básico, que trabajaba, que tenía familia, cosas normales, sin entrar en detalles. No sentía que se hubiera ganado eso. Esa noche salí con mis amigos, tomé más de lo normal, no por gusto sino porque tenía la cabeza llena. Regresé a casa como a las 2 de la mañana, todo estaba en silencio. Pensé que ya estaría dormido en el sótano. Pero no. Estaba en la entrada. Dormido en el piso. Me acerqué y lo desperté, le dije que se metiera, que hacía frío. Se levantó lento y dijo que no importaba, que ya estaba acostumbrado a eso, como si fuera algo normal. Luego, de la nada, dijo que mejor jugáramos de una vez. Le dije que venía cansado, que no tenía ganas. Pero empezó a hacer ruidos, como de gallina. Ridículos. Una y otra vez. Hasta que me hartó. Le dije que igual le iba a ganar. Sonrió y dijo que entonces jugáramos. Salimos. Y empezamos. Y ahí fue donde me sorprendió. Era bueno. Demasiado bueno para su edad. Movía el balón con facilidad, hacía trucos, se notaba que sabía lo que hacía. Yo intentaba seguirle el ritmo pero no era fácil. Y de repente, se detuvo. Se dobló. Se llevó las manos al estómago y cayó al suelo. Corrí, lo levanté, estaba sudando, respirando raro, lo llevé adentro y lo senté. Le pregunté qué tenía pero decía que no era nada, que se le pasaría. No le creí. Lo llevé al doctor. Ahí dijeron que tenían que hacerle estudios, análisis básicos para descartar algo serio. Él insistía en que no hacía falta, que estaba bien, pero lo miré y por primera vez no vi a un adulto. Vi a alguien asustado. Como un niño. Y lo convencí. Le hicieron los estudios. Regresamos a casa. Los niños corrieron a abrazarlo apenas entró. Él sonrió y dijo que todavía aguantaba, que seguía joven. Empezó a hacerles bromas y los hizo reír como si nada hubiera pasado. Mi esposa se me acercó y me preguntó por qué estaban afuera a esa hora. Le expliqué lo que pasó y me dijo que tal vez debería darle una oportunidad, tiempo para conocerlo. Le dije que estaba bien, pero no porque quisiera, sino porque ya estaba ahí. Esa noche jugamos ajedrez. Y me ganó. Y no fue suerte. Jugaba bien. Muy bien. Lo suficiente como para darme cuenta de que no estaba frente a alguien cualquiera. Pasaron 2 días.
2 días donde él intentaba hablar conmigo, acercarse, hacer cosas juntos, y yo solo respondía lo mínimo. Hasta que llegaron los resultados. Estábamos en la sala. El sobre en la mesa. Él no quiso ni tocarlo. Se sentó en la silla, temblando. Literal. Como si supiera lo que venía. Abrí el sobre. Leí. Y ahí estaba. El informe indicaba que presentaba múltiples anomalías en los análisis, niveles elevados de marcadores tumorales, alteraciones en órganos vitales y signos claros de deterioro avanzado. El diagnóstico sugería la presencia de cáncer en etapa terminal, con compromiso severo en el sistema digestivo y posible diseminación a otros órganos. El documento recomendaba atención inmediata, pero aclaraba que el estado ya era crítico y el tratamiento sería únicamente paliativo. Levanté la mirada. Y lo miré. Ahí, sentado, esperando, como si ya supiera la respuesta. Y en ese momento entendí. ¿Por qué había vuelto? Cerré el sobre sin decir nada, lo dejé en la mesa y él solo me miró como si ya supiera. Después de unos segundos me preguntó si tenía pinturas, le dije que sí, que en algún lado tenía unas que usaban los niños. Fui por ellas y cuando regresé ya había preparado la mesa como si fuera algo importante, tomó un pincel y empezó a pintar sin decir mucho, luego me miró y me dijo que yo también pintara, le dije que no sabía, que eso no era lo mío. Pero me dijo que intentara, que nunca era tarde para aprender algo nuevo. Me senté sin muchas ganas y empecé a hacer lo que podía, mientras él seguía pintando con una seguridad que no esperaba. No parecía alguien improvisando, parecía alguien que llevaba años haciéndolo. Cuando terminamos miré ambos dibujos y la diferencia era clara, el suyo parecía hecho por un artista, el mío parecía de un niño. Me quedé viéndolo en silencio y en eso tomó mi mano, la metió en la pintura sin avisar. Le pregunté qué estaba haciendo y él, sin soltarme, colocó mi mano sobre su pintura ya terminada y dijo que eso contaba como mi firma, que entonces esa pintura también era mía. Lo miré unos segundos y sin decir nada agarré su mano e hice lo mismo en la mía, manchando su mano y dejando su marca en mi dibujo. Se quedó en silencio un segundo, y luego empezó a reír, una risa real, de esas que no se fuerzan. Y sin darme cuenta yo también me reí con él. Los días empezaron a pasar. Y poco a poco, todo cambió. Sin darme cuenta ya no lo evitaba, ya no me molestaba su presencia, hablábamos más, jugábamos con los niños, incluso en las noches nos quedábamos platicando de cosas simples, nada profundo, pero suficiente. Hasta que dejó de ser sutil. Su cuerpo empezó a fallar. Primero se cansaba más rápido, luego le costaba caminar, y llegó un punto donde ya no podía levantarse solo. Ese día llegué del trabajo y mi esposa me dijo que seguía mal, que casi no se había movido. Que tal vez debía tomarme un tiempo para estar con él. No lo discutí. Ese mismo día lo confirmé. Ya no podía pararse. Fui yo quien empezó a ayudarlo en todo. Incluso a bañarlo. Mientras lo estaba limpiando, en silencio, de repente habló y me preguntó si ya se iba a morir. Me quedé quieto un segundo y le pregunté si ya lo sabía. Me dijo que sí, que desde hace tiempo, que sabía que tenía cáncer pero que nunca se atendió. Que no quiso hacerlo. No supe qué decir. Solo seguí. Pasaron los días. Y aún así, seguía haciendo reír a los niños. Desde la cama. Les hacía bromas, les contaba historias, ellos lo abrazaban como si siempre hubiera estado ahí. Un día mi esposa y los niños salieron a comer pizza y me quedé solo con él. La casa estaba en silencio. Y fue ahí cuando empezó a hablar de verdad. Me dijo que nunca quiso dejarme, que fue lo peor que hizo en su vida, que mi madre no quiso cuidarme cuando nací y se fue, que él intentó hacerlo solo, pero no tenía dinero, no tenía nada, que el hambre lo superó. Que no sabía qué hacer y que por eso me dejó en el orfanato pensando que sería temporal, que arreglaría su vida y volvería por mí. Pero eso nunca pasó. Me dijo que un amigo del orfanato le contó que yo había escapado, que me buscó durante días hasta quedarse sin dinero, que terminó en la calle, viviendo como indigente, que pasó años así, sobreviviendo como podía. Y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. Dijo que llegó a una taquería. Que los dueños le dieron comida. Y que,
como siempre hacía, preguntó si habían visto a un niño que se había escapado del orfanato. Ellos le dijeron que sí, que sabían quién era, que estaba bien, que vivía con ellos, que era feliz. No fue a buscarme. Dijo que no lo hizo porque en ese momento ya sabía algo más. Que una mujer del albergue donde dormía le dijo que tenía cáncer. Y entendió que no tenía nada que ofrecerme. Que lo mejor era no aparecer. Hasta ahora. Hasta que ya no le quedaba tiempo. Me dijo, llorando, que solo quería devolverme un poco de lo que no tuve, que quería darme aunque fuera unos días de lo que debió ser mi infancia. No dije nada. Solo me acerqué. Y lo abracé. Y lloré con él. Después de un rato, cuando ya no quedaban palabras, me dijo si jugábamos una última partida de ajedrez. Acepté. Jugamos. Lento. Se le notaba el cansancio en cada movimiento, le temblaban las manos, respiraba pesado, pero no se rendía. Hasta que gané. Se quedó viendo el tablero. Y sonrió. Dijo que había sido una buena partida. Lo ayudé a recostarse. Lo acomodé en la cama. Y antes de cerrar los ojos, me dijo que si al día siguiente no despertaba, que le llevara una vela con olor a vainilla. No pude responder. Solo lo abracé. Y me quedé ahí hasta que se durmió. A la mañana siguiente, no respiraba. El funeral fue pequeño. Solo estuvimos mi esposa, mis hijos y mis padres adoptivos. Nadie más vino. Cuando todos se fueron, les dije que yo me quedaría un rato más. Me quedé solo. Encendí la vela. La dejé junto a él. Y en voz baja le dije. Que descansara. Que yo me quedaba. Que yo lo iba a cuidar. Aunque fuera su primera noche en paz.